Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de energías renovables y de eficiencia energética, unos términos que todos oímos, pero que quizás muy pocos sabemos exactamente qué es lo que significa. Para ello nos acompaña Godofredo Caballero, que es gerente de una empresa de servicios energéticos. Bienvenido, buenas noches. José Isidoro Marín, que es el decano del Colegio de Ingenieros Superiores y también es presidente de ATECIR. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Muñoz, arquitecto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Pablo Marsicano, abogado y gestor de fincas, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar tenemos que comenzar por lo básico. ¿Qué es energía y cuáles son las fuentes de energía existentes para ir centrándonos un poco en el tema? Sí, bueno, la energía renovable son aquellas energías que son inagotables y en la coyuntura en la que estamos, pues yo creo que están teniendo, van a tener un factor determinante, especialmente por la repercusión económica que puede generarnos a todos, no solamente a la industria, sino a los particulares. Estamos en la moda impuesta, claro, no nos queda más remedio que imponérnosla, que la del ahorro, y sin lugar a dudas las energías renovables pueden contribuir de manera muy eficiente a que todos ahorremos. Ahorremos, y no solamente ahorremos, sino que los recursos energéticos que tenemos, los prolonguemos en el tiempo, teniendo en cuenta que las energías fósiles o convencionales pues tienen una vida limitada, y esa vida en algunos casos, cuando se está acortando de manera tan considerable, pues está haciendo que su precio se dispare. Por lo tanto, tendremos que ir mentalizándonos de entrar en la dinámica de adquirir un compromiso, y un compromiso serio por parte de todos, por parte de la administración, por parte de los ciudadanos, por parte de los profesionales y por parte de la sociedad en su conjunto, de un compromiso serio con las energías renovables, porque en ello nos va el futuro. Porque además de que no se agotan, de que son más limpias, ¿cuáles son los problemas que nos están generando ya lo que son las energías no renovables? ¿Por qué tenemos que abogar frente a las energías, como si dijéramos, tradicionales de siempre, por las renovables? Yo creo que especialmente por un planteamiento económico a medio y a largo plazo. Cualquier país que no tenga una autosuficiencia energética será un país que tendrá un futuro difícil. Tan difícil que algunos países que son grandes productores de energía convencionales, países productores como Argelia, como países del norte de África, que son grandes productores de petróleo, una parte muy considerable del beneficio que están obteniendo con las energías convencionales lo están invirtiendo en energías renovables, porque en definitiva será su petróleo del futuro. Entonces, sin necesidad de que tengamos que recurrir a una pitonisa para ver el futuro, pues simplemente con que nos fijemos un poquito en lo que ya están haciendo ellos, que indudablemente con los grandes beneficios económicos que están teniendo tienen muy buenos asesores, pues si la política que están aplicando va por ahí, pues si nosotros la empezáramos a aplicar seguramente nos iría mejor, teniendo en cuenta que países como Alemania, como Francia y como otros de nuestro entorno, con una concienciación y con unas previsiones a más largo plazo de las que nosotros hemos tenido en nuestro país, pues han hecho apuestas muy serias por esas energías renovables, y seguramente ahora les va mejor que a nosotros con ese planteamiento. Vamos a aclarar un poco qué son energías no renovables y renovables. Quiero decir, las no renovables, por ejemplo, el petróleo, gas natural, el gas, el carbón y todas las energías convencionales que entendemos. ¿Y cuáles son las energías renovables? Las energías renovables son las energías que se van renovando así solas. El carbón indudablemente no puede ser una energía renovable porque cogemos el que cogemos y lo agotamos. El petróleo cogemos el que cogemos y lo agotamos. El gas cogemos el que cogemos y lo agotamos. Una energía renovable, pues el sol. Una energía renovable es el viento. Una energía renovable es la tierra. Una energía renovable es la biomasa, y toda esa serie de energías que se van renovando a sí mismas. ¿Se podría llegar a una buena eficiencia energética con estas energías renovables? Se podría llegar, no, ya existe esa buena eficiencia. En muchos países ya existe esa buena eficiencia energética. Hay países, incluso España,
aunque no ha sido la mejor de los planteamientos, ya tiene una gran eficiencia energética con el tema de la fotovoltaica y con el tema de la eólica. Un poquito el inconveniente es que al ciudadano no le han llegado los beneficios de la fotovoltaica y los de la eólica, sí que le han llegado los gastos y tiene que rascarse un poco el bolsillo para que esas grandes compañías que han hecho esas grandes inversiones en fotovoltaica y en eólica pues tengan unos beneficios, pero el ciudadano medio puede acceder perfectamente a otras energías que las tiene ahí, como son la geotermia o son la biomasa, y beneficiarse de ellas evitando que esas grandes multinacionales y esas grandes empresas pues sigan esquilmando los recursos económicos de la familia o de los industriales. Si nos centramos, por ejemplo, en una industria o en una familia, en una vivienda unifamiliar, ¿de qué manera se pueden aplicar las energías renovables? Yo creo que tanto los ingenieros como los arquitectos, ¿no?, aquí tienen mucho que decir. Yo no sé si es muy complicado. Lo digo porque ahora mismo nos están escuchando muchas personas que quizás quieran apostar por las energías renovables, pero dicen, bueno, ¿y a mí esto qué me va a costar? ¿Es muy complicado hacerlo? ¿Qué futuro tiene? Bueno, yo quiero hacer una pequeña matización a mi amigo Godofredo, que porque sea amigo no quiere decir que estemos siempre de acuerdo. Entonces, yo creo que la exposición que él ha hecho es lógica, es la realidad, pero hay que poner los pies un poco en el suelo. Y hay que ver de qué son capaces de abastecernos las energías renovables. Nosotros todos cada vez somos o más cómodos o más egoístas. Y queremos estar a una temperatura controlada, tanto en verano como en invierno. Queremos tener unos niveles de iluminación magníficos, queremos tener 24 televisores de plasma en la propia casa, y todo eso lo que está originando es que nuestras demandas energéticas cada vez sean mayores. Yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho él, pero solamente quiero decir, entre esta tertulia de amigos, que si pensamos que las energías renovables nos van a resolver el problema, estamos equivocados. O sea, las energías renovables tienen que ser un complemento de las energías clásicas. Y por mucho que queramos decir que van a ser la solución, hoy por hoy no son la solución. Dicho esto, no quiere decir que en el tema desde un punto de vista individual pues hoy sea muy fácil integrar, hoy están muy desarrolladas técnicamente todas las energías renovables, y entonces no sea difícil integrarlas en una vivienda. Yo creo que los arquitectos están haciendo esfuerzos tremendos por cada vez que diseñan una vivienda, un conjunto de habitáculos donde vamos a realizar nuestra vida, pues que esa presencia de esas energías renovables sean cada vez más importantes. Pero la realidad es que hoy por hoy siguen siendo menos testimoniales que antes, pero no tan importantes como la energía clásica. Hay que avanzar mucho, entonces. Queda mucho por avanzar y sobre todo yo creo que, vamos a decirlo de una forma muy sencilla, las energías renovables nosotros mismos no las podemos desprestigiar. Entonces las energías renovables bien hechas van a encontrar un camino que cada vez se entrarán más en nuestra forma de vida. Pero si nosotros creemos que las energías renovables son la solución y empezamos a utilizarlas mal, como desgraciadamente creo que se ha hecho en un porcentaje importante, pues nosotros mismos las vamos a desprestigiar y entonces vamos a perder una oportunidad de integrar unas energías que tienen todas las ventajas que hemos dicho. Porque vivimos en un país, por ejemplo, para la hidroeléctrica, para la geotérmica, quiero decir, tenemos sol, agua dependiendo de la zona, sí. bien es cierto. Sí. Por aquí tenemos poca, pero bueno, son energías que las tenemos como si dijéramos al alcance de nuestra mano. Sí, lo lamentable es que las tenemos disponibles, no en todos los casos, pero en muchos casos cuando no las necesitamos. Es decir, y por eso yo soy partidario, vamos a ver, yo os voy a poner un ejemplo para que no parezca que soy yo el que estoy yendo hacia otro lado. O sea, la primera instalación de energía solar que se hizo en Murcia, se hizo en el Rincón de Pepe hace muchos años, y bueno, yo hice el proyecto y hice la instalación y está funcionando. O sea, que creo que no se me puede catalogar a mí como enemigo. Yo lo que sí que digo es que hay que utilizarlas bien, porque la energía solar, por ejemplo, pues ha tenido ya distintas intervenciones en nuestra vida social y bueno, y ha habido momentos en que se difundió mucho, después por una mala utilización prácticamente desapareció y ahora está volviendo otra vez a incidir con mucho peso. Yo lo único que digo es que mantengamos ese peso, que hagamos las cosas bien y que la aprovechemos.
¿Qué problema tiene la energía solar? Pues que a mí me da el agua caliente en agosto, y yo en agosto quiero ducharme con agua fría. Entonces, si no somos capaces de comprender esos problemas, no le sacaremos todo el partido que le tenemos a las energías renovables, que yo creo que es mucho. Es cierto que hay energías muy clásicas, como las energías solares térmicas, las placas para calentar agua caliente, que eso sabemos todo el mundo que funciona bien, y también está el tema de las energías fotovoltaicas. Yo no quiero decir nada, pero de la semana pasada aquí tenemos una noticia, y es que, claro, se han cogido y se han quitado las primas a una energía que era excesivamente cara, que no podemos pagar. Entonces, bueno, yo no digo que haya que quitar la energía fotovoltaica, lo que digo es que tenemos que utilizarla de la forma lógica para que el coste suyo sea integrable en nuestra sociedad. Y después sí que es cierto que tenemos otras energías que están medio dormidas por ahí que creo que hay que potenciar. Y la más fácil es la biomasa, que ahora decimos biomasa y las personas que ahora nos lo oyen, explicaremos, claro, o nos lo explicaréis. Pues mejor. Es muy fácil, es la leña. Es por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo, en casa de mis abuelos había una estufita que le echabas unos troncos allí de leña y te daban un calor maravilloso. Pues mi abuelo no lo sabía, pero estaba utilizando una energía natural que era biomasa. Y entonces, pues es así de sencillo, pero es así. Y después hay otro tema que además tenéis muchos muy buenos ejemplos aquí en Yecla, que es la utilización de la energía de la tierra, que es la geotermia. Entonces, bueno, pues eso son energías que están aún sin explotar y que yo creo que hay mucho camino por adelantar en ese punto. Imagino que ahora será un poco todavía costoso de hacer instalaciones de este tipo, pero bueno, esto se tendrá que ir avanzando, ¿no? Y es como todo, cuando sale cualquier cosa al principio es muy cara, pero luego a medida que se está utilizando se hace mucho más asequible. Es verdad, las energías renovables, el problema que tienen es que el costo de inversión es mucho más elevado que la energía tradicional, o sea, refinar petróleo y quemar las gasolinas o quemar los derivados del petróleo, pues es una cosa que está muy resuelta industrialmente y es barato. Pero no podemos hablar a corto plazo, tenemos que hablar a largo plazo. Y una instalación o una inversión en energía renovable no la puedes plantear a 1, 2, 3 años vista, tienes que plantearla a mucho más tiempo. Independientemente de que no hay que despreciar las subvenciones que distintos organismos aportan a muchas energías renovables, no a todas. Pero ahí no estamos de acuerdo. Las subvenciones las dejamos y no tenemos. Bueno, como que no es tenemos. un mal momento para subvenciones si ahora. No tenemos. Si las energías tienen que ser válidas y útiles por ellas mismas, y pueden serlo. Lo que yo creo que es, bueno, es que es un ejemplo que está ahí. Yo no dejaría el tema de las subvenciones, y no lo dejaría porque independientemente de que la administración española es cierto que en muchos casos no tiene dinero, la mayor parte de las subvenciones no vienen de la administración española, afortunadamente, vienen de la administración europea. Otra cosa es que la gestione la administración española y la gestione bien o mal. No vamos a cuestionar ahora cómo se gestiona, pero que en algunos casos yo soy consciente de ello y tengo ejemplos de que muchas inversiones, muchas subvenciones europeas se están dando. Yo personalmente sería partidario de que las energías renovables se desarrollaran, pero por sus propios medios. Están en un mercado que compitieran, y cuando puedan competir, eso es bueno porque se van a tener que innovar y que desarrollar cada vez más, y entonces que compitan con sus medios y que estén en un precio de mercado, se puedan comprar. Pero para competir hay que ayudarle un poquito a que se abra el camino una vez que esté abierto. Se pueden ayudar en la primera fase, claro, que es la que divulgación. Haya una maduración, sí. Pues habrá un desarrollo, pero si lo que está en una fase embrionaria, pues habrá que ayudarle un poquito para que nazca esa criatura, y una vez que nazca... Pues si se ven las ventajas, lógicamente tendrá que tener algún apoyo. Las tiene, y países de nuestro entorno que no cuentan con las grandes ventajas que contamos nosotros, como es el agua, es el sol y es el viento, como pueden ser países como Alemania, tienen un campo energético en energía renovable inmensamente más grande que el español. Así que es un problema también de concienciación, no nos equivoquemos. Lo que pasa es que hasta ahora nos hemos estado entreteniendo con otras cosas que nos han derivado de una realidad que tenemos que volver a retomar. Miguel Ángel, cuando van a un arquitecto a decirle necesito, o una empresa, o un edificio de pisos, o una casa para mí, normalmente proponen que se utilicen energías renovables, consultan, o estamos muy acostumbrados a que quiero calefacción y la calefacción es o de gas natural o de gasoil. Yo creo que en general el 90%
de la gente lo que quiere en su casa y estar cómodo. Y en el fondo, ese es el problema que yo creo que tenemos con las renovables o con las nuevas alternativas a la energía convencional. Es que como lo tenemos y está ahí, pues nadie se preocupa de dónde viene el agua caliente, ¿no? Pues, entonces, en el se fondo, abre el grifo y sale y ya abre está. el grifo y luego el coste lo podemos asumir y podemos pagar todo el final de mes los recibos, pues en el fondo somos cómodos, y lo que decía mi compañero de tertulia, pues nos hemos hecho excesivamente depredadores de la energía, somos depredadores auténticos. Yo creo que podríamos vivir, si sacamos un rato de lo que consumimos ahora mismo una familia, una persona al día en energía, lo comparamos con lo que gastaba una persona hace 50 años, yo creo que lo hemos multiplicado pues como por, pues no sé, 40, por 50 veces más, ¿no? Y eso no es razonable porque el plazo de tiempo es muy corto. ¿Por qué somos tan depredadores? Pues yo creo porque la energía fósil ha sido demasiado barata. Igual que el agua en España es muy barata y en el fondo, después de muchas campañas de concienciación, hemos conseguido preocuparnos de cerrar el grifo y que cierre bien. La energía yo creo que sigue siendo un pozo de gasto, pues que en el fondo nadie se conciencia, ¿no? Y de hecho, los arquitectos, nosotros mismos nos hemos olvidado de lo que era la mejor energía, es la que no se gasta. El problema que tiene la energía es que no la puedes acumular. Si la produces o la gastas instantáneamente o no la puedes acumular. Nosotros en el proceso energético, por ejemplo, calentamos una casa, esa casa acumula calor. Si no estamos concienciados, hacer un buen aislamiento térmico, un grado de mecanismo que controle esa energía, muy rápidamente se disipa y hemos perdido. Tenemos que volver a aportar energía, volvemos a gastar energía, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, nosotros históricamente pues se aprovechaba la energía solar, intentábamos la energía natural, intentábamos no gastarla, construíamos de una manera determinada, orientado el 80% de las veces al medio ambiente que nos diera un confort energético. Si estábamos en el norte, en un país finlandés, pues abríamos ventanas muy grandes, y en un país subsahariano, ventanas muy pequeñitas, ¿no? Todas esas cosas se han olvidado. Ya aparecieron los muros cortinas, la arquitectura internacional, que con gastos de energía pues prácticamente inasumibles construíamos cualquier cosa, y lo seguimos haciendo hoy. La arquitectura está disparatadamente loca y no considera en muchos casos las cuestiones medioambientales. Yo cuando veo el museo del Valencia, de las artes y las ciencias, yo, bueno, este tío que es valenciano, ¿cómo ha diseñado esto? A poniente, una cristalera gigantesca, sin protección solar y sin nada de nada, que requiere una cantidad de energía para que la gente esté ahí y se enfríe brutal, ¿no? Bueno, pues somos una cultura depredadora. Entonces yo creo que la primera concienciación es no gastar energía. Y gastar la mínima, y luego los niveles de confort adecuarlos a unos niveles razonables. En Yecla se hacía una propuesta, estos días del municipio han estado haciéndolo, creo, para bajar los niveles de iluminación de la ciudad. Pues a mí me parece muy interesante. Yo creo que podemos vivir perfectamente con ciudades más oscuras. Sí, como además el ayuntamiento ha conseguido un premio precisamente por ahorro energético. Yo creo que la primera concienciación del uso es para ser sostenibles. Ahora que estamos, todo debe ser sostenible ahora mismo en nuestra cultura, ¿no? Es sostenible la energía renovable desde el punto de vista que la podemos regenerar, pero es mucho más sostenible no gastar mucha energía, ¿no? Y yo creo que todo el mundo primero debemos concienciarnos a no gastar energía, gastarla racionalmente, porque el concepto de eficiencia no es tener, es tener a un coste razonable. Lo que habláis de que sea una energía que sea subvencionable o sea subvencionada, yo creo que no debe ser subvencionada. Si es tan buena, si nos va a curar de todos los males que nos ha traído el petróleo, ella sola triunfará. Si no, si al final la energía atómica, por ejemplo, pasa por encima de la energía solar o la geotérmica, pues será que no es suficientemente buena o no es suficientemente eficiente. Es decir, lo que nos ofrece al coste que nos ofrece es mejor una u otra, ¿no? ¿No será que a lo mejor, sobre todo en estos tiempos, pero es que esto ya viene de mucho tiempo, que preferimos no hacer una gran inversión para luego ahorrar y decir, no, mira, yo ya iré como si dijéramos pagando? Es decir, por lo que comentabas anteriormente del tema de la construcción, del aislamiento, antes las paredes eran así y ahora son así.
Claro. Eso significa que no está las viviendas, centrándonos en viviendas, no están bien aisladas. Si tú haces la inversión así, luego gastarás menos, pero tienes que hacer la inversión. Sí, es lo que Pongo hablamos el ejemplo también por lo de la energía, ¿no? Que si la energía es renovable, ahora a lo mejor la inversión es más alta, pero a lo mejor luego es más barato. Sí, Con el paso del tiempo, porque decía también Godofredo de que hay que pensar a largo plazo. Lamentablemente vivimos en un mundo de mercado, entonces la cuenta es más o menos sencilla. A mí gastar gas natural me cuesta 100 durante mi vida. Gastar energía solar, no sé cuánto, pero me cuesta, supongamos, 150. Pues gasto 100. O sea, ¿para qué quiero ser poco contaminante si al final no consigo un beneficio más o menos a corto plazo, ¿no? Luego está la conciencia de decir, oye, vamos a intentar... Vamos a hacer que este mundo debe de seguir, dentro de 50 años nuestros herederos deben de encontrarse un mundo más o menos sostenido, ¿no? Pero efectivamente... Con perdón decimos el que venga detrás que arree, ¿no? Perdón por la expresión. Eso que está comentando Miguel Ángel es verdaderamente paradigmático, porque aquí se dio el caso en un chalet, que vamos, es un chalet bastante conocido, a la vista está de todos, en el que la conducta del propietario era, pues bien, tener una visión ecologista o una visión de utilizar energías renovables, y se puso un molino, ¿no? Un molino para abastecer su casa propia, ¿no? Su vivienda habitual. Pues bien, yo pasaba y lo veía y yo, pues mira, este hombre podrá suplantar la energía, todas las necesidades que él genera. Pues al cabo de los 3 o 4 años se ve que pasaba por ahí la luz, o sea, no es que al ponérsela ya estaba el punto de luz, pero con el tiempo lo que hizo fue conectar, desarmar el molino y conectarse a la red eléctrica. Se ve que claudicó ante una energía y la otra. Entiendo que quizás las subvenciones, es una cuestión económica, o sea, de introducción en el mercado. Si el mercado la acepta y se puede sostener, bien, como génesis, como inicio hacia el conocimiento, que es la divulgación de la energía, bien, correcto. Pero esto ya hubo un aviso inicial, con la crisis de la OPEP ya se supo que aquí estaba sucediendo algo, a pesar de que fueron unas cuestiones económicas, y en aquel momento quizás no se estaba planteando la situación de las energías en sí, energías renovables, sino que fue quizás con posterioridad. Pero cuidado, entiendo que hay que introducirlo, hay que darlo a conocer, la gente tiene que valorar, sobre todo hay mucha gente joven que tiene una visión bastante aceptable, es receptiva hacia la energía renovable, pero habrá que darles unos medios y la introducción de esa energía a un costo de mercado, porque es lo que acaba de decir Miguel Ángel. Si resulta que uno valora coste X, ¿no? Y el coste 100, como habías propuesto, como habías dicho, 100, y luego a lo largo de la vida, y luego son 150, que evidentemente... Y el tema de las paredes se hacían, evidentemente, se hacían mucho más gruesas, pero con aberturas mucho más pequeñas. Con aberturas más pequeñas, cuidado. Ahora se hace al revés. No es una cuestión económica. Sí. A mí me encantaría tener una energía solar porque es limpia. Y yo creo que yo soy partidario de las energías renovables. Eso como punto de partida, porque yo creo que debemos de limpiar un poco, ahora como estamos con la huella del carbono sobre cada una de las actividades que desarrollamos en nuestra vida, ¿no? Hay que intentar eliminar la huella del carbono, es decir, dejar poco residuo de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera, etc., ¿no? Ahora, a partir de ahí, yo creo que las energías renovables, todo es una cuestión económica, lamentablemente. ¿Se construye bien en España? Yo creo que sí. ¿Se puede construir mucho mejor? Sin duda. ¿Las energías renovables están desarrolladas? Pues lo justo. Sería bueno que se desarrollara así, pero el problema es la cuestión económica, ¿no? Ahora mismo, mientras tengamos esta más o menos industrializada extracción de medios energéticos estandarizados,
pues el problema es que lo tiene difícil, ¿no? De todas formas, si por lo que todos sabemos, las energías no renovables podemos llegar a tener problemas para conseguir ese tipo de energía, no sé, a lo mejor el gobierno, si se tiene que plantear el que necesitamos energía los ciudadanos, lo digo por el tema de las subvenciones, a lo mejor... Yo creo que tenemos que ir a dos elementos básicos que no lo estamos analizando en fondo. Estamos hablando, serán más caras, serán más baratas. Yo creo que cualquier persona, independientemente de que no sea industrial, sino simplemente cualquier ama de casa, cualquier ciudadano, le puede encargar a una empresa que le haga una cuenta de explotación de su instalación. Y esa cuenta de explotación de su instalación te dice que esa instalación se amortiza en X tiempo y a partir de ahí sabrá si es rentable o no es rentable. Y decir que va a consumir 10 o que va a consumir 100, pues no, o sea, es un concepto muy relativo, porque si no tenemos datos en la mano, pues no tiene sentido que afirmemos esos planteamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener algo, tenemos que empezar a concienciarnos de algo muy claro, y es que la energía no renovables son las energías que especialmente estamos comprando fuera de nuestro país. Y eso significa unos euros que salen de nuestro país y unos euros que concretamente no tenemos. Entonces yo creo que tenemos que valorar muchas más cosas, tenemos que llegar a un análisis de mucho más fondo. Y yo no he dicho que o me he explicado mal, que las energías renovables tengan que ser subvencionables. Yo lo que he dicho es que hay unas subvenciones y si están ahí, pues que se aprovechen. ¿Por qué no las vamos a aprovechar? Es lícito aprovecharlas. Que llegará un momento en el que competirán con subvenciones y sin subvenciones, por supuesto que sí. Que yo creo que si nos ponemos a hacer cuentas, y yo la he hecho, son rentables con subvenciones y sin subvenciones y son mucho más económicamente prácticas que otras energías, por supuesto. Lo que pasa es que no miremos al año que viene, porque si miramos al año que viene y nuestras perspectivas políticas y económicas son siempre a ver qué es lo que pasa el mes que viene o a ver qué es lo que pasa el año que viene, así nos va. Vamos a planificar las cosas y si las planificamos, su propia palabra lo dice, si las planificamos no evitaremos sorpresas desagradables. Una pregunta, puesto que tú tienes una empresa muy conocida, pues vamos a descender a pie de calle, para que la gente pueda entender el costo de una instalación media en una casa, por ejemplo, digo en una casa porque es a donde ahora mismo se puede introducir ese tipo de energía. No solamente no te hablo bueno, inicialmente, en unas comunidades de propietarios sería extraordinario. Pero claro... En una industria también sería extraordinario. Bueno, pero eso es para el industrial. Yo digo porque entiendo que lo que interesa es a pie llano. Vamos a pie llano. Vamos para a una persona... a conocerlas a una persona que quiere instalarse. Pues hablando en un lenguaje muy simple, los datos están ahí y los datos están, independientemente de los que la empresa por sí sola sea capaz de hacer, están corroborados por distintos organismos, por el IDAE, por la ARGEN, la Agencia Regional de la Energía y Medio Ambiente, y por otra serie de organismos, pues sustituir unas energías por otras llega a ahorro de combustible del 60 y del 70%. Sustituir una caldera de gasoil por una caldera de biomasa, los datos dicen, y los datos están ahí, están homologados, independientemente de que mi opinión sea hacia esa energía o sea hacia otra, dicen que consume un 50%, y eso lo digo yo, lo dice el IDAE, lo dice la ARGE y lo dice el ciudadano de pie que ya la tiene. Pero Godofredo, no es solo el ahorro, sino el costo inicial. ¿Cuál es el costo la inicial? Inversión para instalarla. A mí me puedes decir, oye, yo me voy a ahorrar un 50%. El costo y creo inicial, que todo el mundo está con el tema de las energías renovables. Dudo mucho. Lo que pasa es que creo que hay que compatibilizar una con otra. Lo que pasa es que no debemos de dar pero era lo que yo comentaba anteriormente. No, entonces, si nos pero cuesta el costo, porque no es el ahorro. Vamos a ver. Os pongo un ejemplo. Era lo que decíamos, que no pensamos a largo plazo. Depende del modelo. No, pero espera, yo os pongo un ejemplo y después le buscamos la solución. Si en la declaración de la renta nos pusieran una casilla, ¿usted qué quiere pagar? ¿Energía nuclear o energía renovable? Todo el mundo sería con la renovable. La renovable. Seguro. Cuando pasaran todos los precios de lo que cuesta la renovable... Cambiarían de casilla. Bueno, cuando dijeran toda la cuando dijeran toda la verdad de la nuclear y nos pusieran ejemplos como lo de Japón o como qué es lo que cuesta deshacerse de los residuos, esos residuos que pagamos a Francia a unos costos desmesurados y que ahora al ponerlo en España van a convertir a ese pueblo en el pueblo más rico de España como consecuencia del pago que tenemos que hacer los residuos. Vamos a ver los daños colaterales de las cosas. Vamos a buscarle, por eso yo creo que todas las cosas hay que buscar los términos medios. Mira, por mucho que queramos, la cantidad hoy en día no se puede hacer con las energías renovables. Se podrá hacer la calidad,
pero la cantidad no. Y una parte sustancial de ella Y también. entonces, la cantidad se tiene que hacer con las energías clásicas. Y entonces las energías clásicas, el carbón está en desuso, pero el gas natural hay una gran importancia. El petróleo, pues todo el mundo decimos que desaparece en 10 años, pero luego salen técnicas que lo pueden recuperar y entonces no llega a desaparecer. Y las energías nucleares, nos gusten o no nos gusten, están ahí. Y son una realidad, y una realidad donde con los residuos, transportándolos a Francia, guardándolos en Cuenca, con todas las implicaciones medioambientales que pueda tener, el costo del kilovatio es mucho más barato. Y eso son cosas que no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Llenarlo todo de energía nuclear? No. Pero bueno, ya que las tenemos que llegar a un aprovechémoslas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Potenciar las energías renovables? Pues sí, ¿por qué no? Yo estoy de acuerdo con ellos, pero yo es que me gustaría que se potenciaran como energías, no como negocios. Sí, y últimamente han sido negocios. Sí, para algunos. Entonces, separemos eso y entonces aprovechémoslas. Y yo no tengo ningún problema. La biomasa tiene un follón, porque ¿qué haces con la ceniza? Pues no haces nada más que quitarla y llevártela, como se la llevaba mi abuela de la chimenea que os estaba diciendo yo antes, o de la estufa. Entonces, hay que centrar las cosas. Yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es lo que estabas diciendo tú. Lo primero que hay que hacer es no gastar. Y entonces hay que cambiar. Eso no es posible. Claro. Si no gastamos, gastar menos. Concienciarnos. Pero yo creo que sí que están haciendo un esfuerzo tremendo, porque hoy ya les están pidiendo sus edificios qué letrita llevan. Antes les gustaba mucho a todos los arquitectos llenarlo de ventanas. A mí me gustan también mucho las ventanas y las superficies acristaladas, pero en Murcia y orientadas al sur. Entonces, el primer esfuerzo que tienen que hacer ellos es en el diseño de las viviendas. Y el segundo está en la utilización. Nosotros mismos, nosotros todos, los que nos oyen, nosotros mismos, tenemos que hacer esfuerzos en la utilización de esa energía, porque la verdad es que lo que has dicho tú es cierto, no tenemos. Nosotros somos un país pobre, tenemos sol, vino y otras cosas, pero no tenemos energía. Por fin estamos llegando a la verdad. Eso, somos un país pobre. A ver, pero no ha contestado Godofredo. Sí. Para que la gente pueda saber, ¿qué cuesta en un campo, una vivienda media de 100 metros cuadrados, autoabastecerse? Y si es posible, autoabastecerse. Te lo respondo muy rápidamente. La pregunta ahora verás cómo nos vamos a pelear enseguida. La pregunta es un poco queda en el aire. A mí me sorprendió el ejemplo que puse de que este señor, que sabía yo que era un ecologista, o que veía con muy buenos ojos este tipo de instalaciones, pero al cabo del tiempo, pues mira, termina instalándose. Godofredo, déjame un momentito. Sí, faltaría. El ejemplo que tú has puesto es un ejemplo para mí válido. O sea, los molinos de viento parece que sea un invento de este siglo. Yo me acuerdo cuando era así de pequeñajo que mi padre ya Don Quijote ya se peleaba contra ellos. Pero molinos eléctricos en aquellas épocas en las casas no había electricidad. Algunos conoceréis el carburo, que era lo que había para poder abastecerse, sobre todo la lámpara de carburo en las casas de campo, y entonces una solución era tener el molinillo y una pequeña batería, y al menos había 2 lámparas allí y no te caías cada vez que tenías que ir al dormitorio. Y entonces eso existía. De entonces aquí hemos mejorado muchísimo. ¿Estamos descontentos en que hayamos mejorado? No, es bueno. Lo que pasa es que yo no sé exactamente cuál sería el problema de este chalet que me estás diciendo, pero me lo imagino. Y es que cuando él quería ver la tele no había viento. Claro. Y entonces, y si había viento, lo almacenaba en unas baterías que no eran suficientes. Y entonces, pues el hombre quería ver un programa de televisión y no lo podía ver. Y en pleno verano. Entonces, seguramente sería ese tema. Entonces, yo lo que vuelvo a poner, el ejemplo de antes, es que creo que son 2 energías complementarias y hay que utilizarlas. No podemos ser extremistas, porque estamos ahora hablando de que la energía nuclear pues explota en Chernobyl y explota en Japón. Pues sí, es verdad que han explotado las 2, que no lo digan, y me gustaría a mí tenerla al lado de mi casa, pues seguramente, ¿no? Pero es que la tenga yo al lado de mi casa o que la tenga en Francia, da lo mismo, porque cuando reviente allí me toca a mí también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todas las tecnologías avanzan, y avanzan las de las renovables, y estemos con eso, pero también avanzan las clásicas. Yo, además, es una circunstancia, lo oí anteayer, no lo conocía, pero vosotros sabéis que básicamente la energía nuclear tiene 2 riesgos, tiene 2 inconvenientes muy grandes. Un inconveniente que es el residuo,
y un riesgo que es una explosión, porque son elementos que están a presión y si explota salen hacia afuera, por eso se ponen las carcasas estas de hormigón clásicas y tal. Y entonces los reactores nucleares que están utilizando en estos momentos tienen esos dos problemas. Pues el otro día leí que Francia es un país muy desarrollado en todo el tema de energías nucleares y está desarrollando unas centrales nuevas que en vez de utilizar uranio utilizan radio. Y entonces el radio es más abundante, es más barato y tiene dos características fundamentales. Primero, que no genera residuos, lo cual es una ventaja tremenda. Y segundo, que el vaso no está a presión, no está a sobrepresión, está a la presión atmosférica. Entonces, en el caso que haya una fuga, no hay radiación hacia el exterior. Bueno, ¿tenemos que ser contrarios a la energía nuclear? No. Tenemos que tenerla ahí. ¿Tenemos que ser contrarios a las energías renovables? No, tenemos que tenerlas ahí y aprovechémoslas. Lo que tiene una diferencia fundamental. Yo me creo mucho en las energías renovables a pequeña escala. Quiero decir, nosotros la energía la producimos en cofrentes y la traemos para acá pues a 80, 90, 100, 200, 300, 500 kilómetros. ¿No? Hay que transportarla, que además supone un consumo energético importante, el transporte. Las pérdidas tremendas. Lo sabe mucho mejor que yo, pero yo lo he oído, ¿no? Que se gasta mucha energía en transportar. Claro. Mientras que la energía renovable a pequeña escala, yo me las creo muy bien. Yo una instalación geotérmica, es decir, sacar la energía que tiene la Tierra, porque tiene una temperatura y una cantidad de calor constante, más o menos a lo largo de todo el año, yo me lo creo porque no hay que transportarlo, lo tengo en casa. Claro. ¿No? Y generar agua caliente con mi tejado o con el tejado de mi comunidad, que es la genero y la consumo inmediatamente, me la creo muy bien. Lo que seguramente me parece que es un poquito más difícil ahora mismo es competir el precio del kilovatio generado en una macro planta de energía alternativa. Yo soy bastante pez en estas cuestiones, no me las conozco, pero vamos, yo, a nivel arquitectónico yo me las creo muy bien, generando la energía y consumiéndola domésticamente, pues la biomasa, mi estufita el autoconsumo. de autoconsumo, ¿no? Y que al final, si somos capaces de concienciarnos de gastar energía, que incluso, fíjate, si fuéramos capaces de gastar energía que somos capaces de crear con nuestros medios, empezamos a tener una eficiencia energética perfecta, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo gastamos más, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos, uno a favor de lo que dices y uno en contra. Así os metéis conmigo todo lo que queráis. Respondo a Juan Pablo ahora mismo. Sí. Mira, respecto a lo que dices de la generación localizada, tienes razón. Pero vuelvo a lo mismo, hay técnicas en Cejín, se está haciendo una central solar, fijaros que parece que yo estoy contra la energía solar y no es cierto, se está haciendo una energía solar de concentración, o sea, de producción de electricidad por concentración, que va a ser una maravilla. Y es lo contrario a lo que tú dices, son centrales grandísimas de espejos curvos, con el foco del espejo lo dan sobre una tubería donde va aceite térmico y el aceite térmico genera vapor y el vapor pues te produce, mueve una turbina y mueve electricidad. O sea, la forma clásica de producir energía eléctrica basándonos en la energía solar. Yo eso lo veo porque creo que además le salen sus valores rentables. Lo que no veo, y me apoyo en lo que tú has dicho, es el tema de que de cómo se ha montado el tema de la energía solar, la energía fotovoltaica sobre todo. Yo tengo amigos que trabajan en la energía fotovoltaica y bueno, y nos cabreamos mucho y luego nos tomamos un café juntos. Vamos a ver, y te pongo un ejemplo que es real, que a mí me ha pasado. Un señor que tiene una fábrica. Vamos a ver, primer punto, en el transporte de la energía es donde más pérdidas hay. Eso es una cosa que es evidente, por lo tanto tenemos que ir a lo que tú dices, yo me la hago en mi casa y me la consumo yo, porque entonces sí que no estoy perdiendo, sí que no estoy emitiendo CO2, sí que soy verde, sí que soy sustentable, sí que soy todo lo que yo quiera ser, de una forma real. Pero ¿cómo está montado esto? Y es lo que yo no estoy de acuerdo. Tú tienes una nave y tienes una terraza. Tú estás consumiendo energía eléctrica debajo de la terraza, debajo de la cubierta, y te lo llenas todo de placas. Pues, ¿qué es lo que pensamos las personas normales? Que el consumo de las placas, la potencia eléctrica que dan las placas, se debe consumir debajo del tejado, que es donde estás consumiendo, y resulta que no está montado así. Resulta que tú no disminuyes la potencia del centro de transformación, tu centro de transformación es el mismo. Entonces tú generas aquí para lanzar a la red. Lanzas a la red y no sabes dónde va, por lo tanto tu energía verde la estás convirtiendo al menos en marrón, al menos en color marrón, y la estás lanzando hacia donde no sabes dónde. Y en vez de poderla mandar aquí abajo, pues no la aprovechas. ¿Y por qué no la mandas aquí abajo? Porque si la mandas aquí abajo no tienes la subvención. Y si no tienes la subvención,
no es amortizable la instalación, entonces tú compras energía eléctrica hecha en Francia, por aquí, y mandas esta por allá. Explicarme eso cómo se come. Te explico, te interrumpo un momento ver, por contestarle a vamos Juan a Pablo. pelearnos. Estamos hablando de energía nuclear, estamos hablando del transporte de la energía producida en distintas plantas, sea por ese sistema o por cualquier otro. Y yo creo que lo que realmente le interesa al ciudadano de a pie que está viendo este programa esta noche en su casa es lo que dice Juan Pablo, qué es lo que me cuesta esto y qué es lo que obtengo. Sin llegar a una cifra concreta y específica, porque claro, qué es lo que vale un coche depende del modelo. Está claro, pero por decir algo muy claro y muy simple, que es un mensaje que le puede llegar a cualquier ciudadano, la energía renovable o una instalación de energía renovable no es mucho más cara que una instalación convencional. Si a eso le suma, es que están ahí, mientras estén las subvenciones, es bastante más barata. Y en tercer lugar, a partir del primer día en el que coloco esa instalación, ya consumo una cuantía muy sustancial de ahorro. Por poner un ejemplo, una instalación de energía renovable de una caldera de biomasa, de una instalación de geotermia o de cualquier otra historia, puede ser un 30% más cara que una instalación convencional. 30, 35, 40, depende. Puedo acogerme, mientras esté, que no es que sea partidario de ellas, pero bueno, ahí están, y se pueden gestionar a una subvención que puede llegar hasta el 50%, en algunos casos hasta el 60%, ya está siendo más rentable. Si a eso le sumo que a partir del primer día ya obtengo un 50% de beneficio de algo que hoy ya me cuesta mucho pagarlo, teniendo en cuenta que esa energía geotérmica que tengo ahí la tengo en mi terreno y no dependo de Iberdrola o de las grandes multinacionales que me van a estar mingoneando con sus precios, sino que, por poner un ejemplo en el tema de la geotermia, de cada 5 kilovatios que yo consumo, uno se lo consumo a la compañía eléctrica y los otros 4 están en mi propiedad y en mi terreno. Pero explica qué es la geotermia, porque hay mucha gente que no sabe. La geotermia es un sistema muy simple, claro. Se lo vamos a explicar al ciudadano para que lo entienda muy fácilmente. La geotermia es una pila de energía que tengo en mi terreno. Punto. Lo mismo que tengo una pila que me alimenta la linterna, tengo una masa de terreno que tiene una cantidad de energía acumulada. Y ese terreno, hay una escritura de propiedad que dice que es mío y va a ser difícil que me ponga un impuesto sobre esa energía. Me explico, mientras que con otra, pues va a ser más fácil que esté así. Dicho eso, y no se trata de dar... No es una pila físicamente hablando. No, o sea, si quieres, mira, el razonamiento es muy sencillo. Mira, fijaros si... Es el propio terreno. Fijaros si Godofredo es listo, que está tirando todo hacia la biomasa y hacia la geotermia. O sea, fijaros si tiene... No voy a ir a la nuclear para los franceses ni a la otra para la multinacional. Vamos a buscar nuestro... Pero está claro que estás yendo al sitio donde... Estoy yendo al sitio que considero más práctico. La geotermia es muy sencillo de explicar. O sea, tú cuando alguien tiene un aparato de aire acondicionado en la calle y tú pasas por allí en verano, pues lo primero que te está dando es una cantidad de calor en la cara que dices, bueno, pues el de dentro estará frío, pero a mí me ha fastidiado. Bueno, pues ese es el proceso de cualquier producción de frío con un sistema mecánico. Hay un trasvase de frío desde un sitio hasta otro. ¿Cómo utilizamos nosotros ese trasvase? Pues en verano lo utilizamos con el aire, pero el aire, el problema que tenemos en nuestra región es que en verano está muy calentito, está a 35 grados e incluso a veces más temperatura. Eso sería la aerotermia en vez de la geotermia. Eso sería la aerotermia, entonces, que ese es el sistema convencional. Pero nosotros que estamos mirando hacia el cielo y estamos viendo el aire, lo que está caliente, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos pisando. Y lo que estamos pisando es la Tierra, y la Tierra, incluso en verano, está a temperatura constante alrededor de 18-20 grados. Entramos en una cueva y nos vamos a dar cuenta. Es lo de las cuevas de aquí. Exactamente. Entonces, claro, ¿cuál es el invento? Pues el invento es muy sencillo. En vez de estar refrigerando yo con aire que está caliente y que físicamente me va a aumentar mucho el consumo eléctrico, pues en vez de coger aire hago un agujero en la Tierra y meto el tubo que tengo que enfriar en la Tierra que está frío siempre, sea verano, sea invierno, haga calor o no haga calor. Y entonces, al utilizar una fuente fría, el trasvase ese desde el foco frío al foco caliente es más fácil de hacer y el consumo de energía es más bajo. Entonces, eso está claro que es una energía
tiene un inconveniente, todas las energías renovables tienen inconvenientes, y el inconveniente que tiene es que necesitas un terreno donde poder profundizar. Entonces, claro, en edificios urbanos es difícil de hacer, pero en viviendas individuales tienes toda la facilidad para poderlo hacer. En definitiva, tú estás sacando la pila, es el suelo que se mantiene a temperatura constante, y tú estás utilizando eso para refrigerar tu producción de calor. Más sencillo, si tú vas en un coche y tienes un radiador que está siempre disipando el calor, imagínate que ese radiador, en vez de estar recogiendo el aire que está en la calle, pues ese radiador sería imposible, pero lo tuviese enterrado abajo de tierra. Entonces el coche no se calentaría nunca y estaría en perfectas condiciones, consumiendo menos. Volvemos un poco como hemos empezado la conversación, ¿no? Al final los métodos tradicionales, los métodos vernáculos, sí, esos son los buenos. Son los que ahora queremos ponerlos en valor, pero en el fondo siempre han estado ahí, ¿no? Sí. Cuanto menos desarrollada ha sido la sociedad, más aprovechamos los medios naturales. Pues ahora lo que queremos es volver a aprovechar los medios naturales, con lo cual gran parte de esa tecnología o de ese uso se daba. Lo que pasa es que ahora pues, está mucho más perfeccionado y mucho más desarrollado, saca mucho más rendimiento, ¿no? Pero en el fondo es algo, es básicamente lo mismo, ¿no? Hay una cuestión, ahora que hablas de la ciudad, de tener el suelo, no tener el suelo, hay que tener en cuenta que nuestra ciudad, nuestras ciudades, nuestro urbanismo, nadie pensó cuando diseñó o cuando se trazó la ciudad que íbamos a tener que tener sol, o que fueran edificios soleados para tener placas solares. Quiero decir que en España la ciudad tampoco permite, hablando ni tanto en geotermia como en solar, las comunidades de propietarios, etcétera, es complicado muchas veces. Te falta superficie. Falta superficie, falta errores de orientación, sombras. La ciudad no está pensada para que tenga un buen funcionamiento energético. Y muchas veces, cuando se plantean nuevos barrios, nuevas ciudades, pues a veces se nos olvida, ¿no? Y seguimos cayendo en error tras error, constantemente, de ser incapaz de plantear o de primar esas cuestiones, ¿no? También porque por ejemplo, cuando se diseñó Yecla, la energía solar es que no se utilizaba, ¿no? Ni los coches. Claro, quiero decir, no puedes pensar que se va a utilizar este tipo de energía y vamos a planificar así. Correcto, pero ahora mismo es un hándicap negativo, o sea, es un inconveniente importante. Bueno, pero la obligación nuestra es ponerlo y sobre todo estar expectativas de todas las nuevas tecnologías que puedan aparecer en estos momentos. Y ahora ya veréis que estamos siempre discutiendo los dos, y continuaremos así toda la vida. Pero ahora venimos de discutir una aplicación que se está haciendo, que es tan vieja como la de la cueva, y que ahora en España se está viendo como una solución, pero una solución que es difícil de hacer por la falta de previsión, por lo que te estás diciendo. Y me refiero a lo siguiente: en espacios urbanos. En espacios urbanos, en los países nórdicos, en los países sobre todo de la parte de la Unión Soviética y sus países aledaños, y en la parte del norte de Europa, yendo más hacia Suecia y Finlandia y tal, se conoce desde muchísimos años la planificación de las viviendas integrales y la ubicación de un sistema que se llama calefacción de distrito, para que nos entendamos todos, y son grandes centrales de generación de frío o de calor, que la mayoría llevan energías renovables, en un porcentaje o en un apoyo, y después redes de distribución de esa energía, de esa agua fría o esa agua caliente, normalmente no por las aceras, sino por unas galerías, porque luego inventamos la fibra óptica y volvemos a tener que levantar la calle, y mañana inventaremos otra cosa y tendremos que volver a levantarla otra vez la calle, y entonces se hacen planificaciones que ahora para las ciudades nuevas y para los barrios nuevos habría que tenerlo en cuenta, donde por esas galerías de servicio tienes el recorrido de todas las instalaciones y las acometidas a pie de obra, ya no solo de la luz, el agua y el teléfono, sino de la energía también. ¿Eso qué te permite? Pues te permite, yo soy muy partidario de concentrar la creación de energías. Entonces, cuando tú concentras la creación de energías, tienes ahorros. Entonces, si esos ahorros después tú los distribuyes por todas las ciudades, pues sale beneficio a todo el mundo. ¿Que es difícil? Es difícil, pero tenemos que empezar antes o después. Hay una cuestión que a mí yo creo que volvemos otra vez a lo que estaba inventado ya. No, pero hay una cuestión, luego está la individualidad de las personas, sí. ¿no? Yo creo que se ha derivado la sociedad hacia un cierto egoísmo, ciertas ganas de ser individuales y de no tener nada que ver con el vecino, y eso tú como administrador de finca lo sabrás bien. En Yecla ¿Cuántas peleas han habido por la calefacción? Claro, en Yecla lo habitual es que hubiese calefacción central, claro, una caldera, claro, un depósito, y todos, claro, los del primero estaban
absolutamente asfixiados y los del quinto No les estaban allí llegaba. quejándose. De mala ejecución, ¿no? Correcto, Cosa, correcto, ¿eh? sí, pero además, y además aquello era una novedad importante cuando un piso tenía calefacción, calefacción central, pues eso era lo máximo, en el confort y en el esto. Eso derivó a que esas se fueron desmontando, porque eran poco eficientes, porque no estaban bien diseñadas ni bien construidas, y se pasó a la caldera individual. Ahora vamos a la solar y queremos aplicar la instalación individual solar a cada uno de los pisos, con lo cual necesitas una cantidad de placas, porque si tú le planteas que es mucho mejor una colectiva donde tienen que ponerse de acuerdo a la hora de pagar el recibo del agua caliente que van a consumir, pues no, dicen que no. Bueno, por ley ya es así, ¿eh? Por ley ya es No, así. no, Cualquier no. edificación nueva tiene Sí. que tener unos aportes Sí, de energía pero no renovable comunitaria. en el tema del agua caliente Pero no sanitaria. comunitaria, ¿no? No, puede No, ser pero- comunitaria o puede Correcto, ser... correcto. Hay Lo que pasa es que soluciones. comunitaria es más factible económicamente. Es claro, es mucho más óptima. Es decir, yo creo que es mucho mejor. Lo que pasa es que tienes que poner de acuerdo los vecinos y el que se duche por la mañana no tendrá agua porque tiene que necesitar más apoyo por la noche y tal. Entonces, técnicamente es posible hay que resolverlo, ¿no? Pero técnicamente que es los posible que no los tengan. que nos hemos hecho viviendo a 10 centímetros, durmiendo una cabeza de otra, 10 centímetros, que es el grosor de un tabique, La individualidad. la individualidad, y eso Pero también eso, es una mentalidad eso que nos van a, hay nos que van a superar. acostumbrar, ¿sabes? Nos van a acostumbrar Sí, al sí. final de mes con todos los recibos. Económicamente no vamos a- Eso es lo que nos va a llevar al Sí, sitio. sí. Yo creo que tienes razón en lo que dices. Hoy hay una solución y es que puedes poner contadores individuales y correcto. que cada uno consuma los contadores individuales. Pero el absurdo que tú dices es verdad. Lo que yo no entiendo es por qué no ocurre con los ascensores. Cada uno tiene el suyo, ¿no? Claro, ¿por qué no me pongo yo el ascensor que venga hasta la primera planta y el otro hasta la segunda y la tercera? ¿Por qué en los ascensores nadie lo discute y en los temas de energía Oye, sí lo porque discute los todo el mundo? ascensores Había una finca de 6 plantas que cada vez que bajabas tenías que dar al piso, a la luz cuando bajabas por la escalera, porque lo tenían enchufado, no había luz comunitaria. Entonces bajabas uno, pum, bajabas otro. Y ahora cuando le dabas ya se había pasado, ¿no? No sabía de nada. No, igual ligero llegaba. ¿eh? Esto de la energía, Juan Pablo, es lo que quizás más problemas puede crear en una comunidad de vecinos. En el tema de Claro, la ¿no? energía renovable. No, de la energía en general, porque por lo que dice Miguel Ángel, o que ¿Pero la enciendes mucho... convencional o no convencional? Ahora mismo es que las renovables están en muy pocos sitios, por no decir en ninguno. Quiero decir, en general... No, en ninguno no, ¿eh? No, en ninguno no, quiero decir, en muy pocos sitios, Godofredo, pero me refiero que ahora mismo precisamente el tema de la energía, de que si a lo mejor pues tú gastas mucha luz, gastas mucho ascensor, las calefacciones nos las quitamos porque nos dan problemas. Esto es lo que más problemas genera en una comunidad, ¿no? Porque es un poco lo que, porque claro, es lo que comparten también al margen del Bueno, tejado. si eso fuese lo único. Tú no sabes los Pero problemas que se generan dentro de una comunidad, son conflictos verdaderamente sociales. Yo siempre digo que una comunidad es una mini sociedad. Cada uno es de un hijo y de una madre, cada uno en sus opiniones, algunos convergen, otros jamás convergerán en nada, ni a las buenas ni a las malas, o sea, porque cada uno tiene su opinión sobre determinados usos, ¿no? Hay gente que es consciente que cuando entra en una vivienda, pues probablemente en un rellano, hay rellanos que no es necesario encender o darle al botón de la luz, porque se puede llegar hasta al ascensor y solo utilizar el botón del ascensor, pero la gente somos mecánicos o de forma, no sé si es automatizados, vamos y pum, y le damos al botón de la luz cuando en realidad no es necesario. Lo que sí se está pidiendo dentro de lo que yo estoy viendo, se está solicitando es, oye mira, ¿por qué si yo le doy a la luz, por qué tengo que encender 4 plantas? ¿Vale? ¿Por qué no vamos que se vayan encendiendo a medida que voy entrando? No, que se vayan encendiendo. O sea, le doy a la luz y que se encienda la primera planta o el rellano. Y que cuando yo baje se encienda el rellano donde yo bajo. Bueno, eso se solucionaría con los sensores, ¿no? Sí, Es un ahora, problema de eficiencia sí, energética. de eficiencia, pero te digo una cosa, y esto yo lo he visto el gasto que hay con esos sistemas y verdaderamente yo no lo he visto eficiente. Yo la verdad no sé por qué, técnicamente no lo sé, yo he visto los números. Hombre, Entonces hay gente que hace una inversión en decir, no, es que si tú aquí te bajas en la primera planta y solo bajas la primera, solo gastas la primera, seguro que gastaremos al cabo del año, ahorraremos y eso que hemos invertido lo vamos a ahorrar. Yo no lo he visto. Te va a pasar aquello de que Yo llevo cuesta los más números. la salsa o el pollo.
Pues, entiende, y yo digo los números y digo, verdaderamente, claro, yo no me voy a oponer porque son los propietarios los que lo proponen, Claro. ¿comprendes? Pero, y a veces me preguntan, oye, ¿y hemos ahorrado al cabo? También es cierto que, cuidado, desde que se han instalado se ha incrementado el precio de la luz, o sea, ha habido unos incrementos, pero no he visto una rebaja sustancial o un ahorro sustancial desde cuando se puso ese tipo de instalación al costo final. A ver si vamos a poner esperando los milagros, y los milagros yo creo que no existen, ¿eh? Exacto. Lo que existe Bueno, es la eficiencia. Pero si bueno, esperamos yo el creo, milagro, va a pero ser- yo va a ser creo, difícil, yo creo que ¿eh? es una cuestión de educación, una cuestión de Claro, concientización de la gente que diga, oye, mira, necesito verdaderamente utilizar esta luz, le doy. le doy. Si no Claro. la necesito, no le doy. Lo mismo que cuando educamos a los críos dentro de la casa, oye, cuando salga de la habitación, apaga la luz, ¿no? Y cuando no existe la educación, existe el castigo. O pagamos a final de mes, o ponemos los medios para que eso no ocurra. Eso es. Es lo Pero sí que, por último, la gente aquí, es que hemos pasado de un espectro, desde en España, se ha pasado de la nada al todo en muy pocos años y se ha pasado a ser de un edificio sin ascensor hasta el año 88 se hacían en Yecla edificios sin ascensor. Sí, con 4 pisos. Con 4 O con pisos. 3 pisos. Claro, bueno. Y con se 4. hacían- Creo se que hacían era obligatorio a partir del cuarto, ¿no? ¿Eh? O algo así. Entonces, Me pilló, yo no estaba. yo no había nacido. Yo no estaba. Pero se hacían pisos sin ascensor y uno Hay dice, bueno, muchos pero ¿cómo edificios. hasta el año 88 aquí se estaban haciendo pisos sin ascensor? Es increíble, pero En bueno. Argelia se siguen haciendo, ¿eh? Ahora mismo se están construyendo pisos de 5, 6, 7 y 8, ¿verdad, Godofredo? Vamos a seguir con este problema, que en Argelia es otro, que es la leche. No, pero me refiero en cuanto, fíjate, en cuanto a conciencia, sí, pero, y a los requerimientos que te va exigiendo la sociedad. Efectivamente, lleva razón. Yo he estado en piso en Argelia, que cuarto y quinto sin ascensor, pero también he visto energía renovable en Argelia, ¿eh? Y no con ello quiera defender, Sí. es cierto y no poca. De hecho, es cierto que, por ejemplo, en toda la zona del Sáhara hay proyectos, tanto en Monstruosos, Marruecos como Argelia, proyectos monstruosos de energía solar, sobre todo Energía para solar, para claro. temas de concentración, y entonces, bueno, generar electricidad y venderla a nosotros. Sí, claro. O sea, que le vamos a Sí, comprar petróleo y si- kilovatios. o, ponemos, o nos da lo ponemos- mismo. o nos ponemos las pilas, o nos ponemos O sí, las o sí, pilas, ¿no? O sí, o sí, o nos exacto. ponemos las pilas o se van a pegar toda la vida vendiéndonos algo. Sí, claro. Y yo creo que ya va siendo hora de que nos lo vendamos nosotros mismos. Primero nos venden el gas, luego el petróleo, luego nos van a vender energía renovable. Ya está bien. Y además, el gran problema no es que nos lo vendan, el gran problema, bien, mientras nos lo vendan y tengamos dinero para pagarlo, encantado. Pero es que no tenemos el dinero para pagarlo. Esa es la realidad. Y una pregunta, como ingeniero, pregunto, ¿sería posible que, en este caso, por ejemplo, los ayuntamientos tomasen medidas activas respecto de la utilización de las energías? Ya lo hay, ¿eh? Con el tema del pacto de los alcaldes. No, pero vamos a ver, vamos a ver. los ayuntamientos, en este caso los ayuntamientos, decir, bueno, mire usted, nosotros vamos a hacer aquí un ayuntamiento modélico y vamos a intentar que nuestra ciudad reduzca sustancialmente el consumo de energía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mire usted, vamos a dedicar un estudio de impacto, que sea un estudio de impacto medioambiental o como sea. Mi pregunta ¿es viable? ¿Es posible? Vamos a ver, yo te voy a contestar con unas palabras que no son mías, pero que me ha sorprendido mucho, y es el nuevo ministro de Industria, no es ingeniero, pero tiene las ideas muy claras. Entonces, yo creo que en este momento sabemos en el año que estamos y tenemos que situarnos aquí. Tenemos que pensar a 20 años más, pero estamos aquí. El problema que hay en estos momentos en España es que la capacidad nuestra de generación de energía eléctrica es muy superior a la demanda. La capacidad De generación de energía eléctrica, de generación me refiero a generación, vamos a empezar por las peor vistas a las mejor vistas, de energías nucleares.
instalaciones de ciclo combinado. En Cartagena quemamos gas en cantidades industriales y generamos electricidad. Nosotros somos exportadores, Murcia, en estos momentos, de electricidad. Entonces, la generación, sumando todas las posibilidades que tenemos en España, que son, me dejaré alguna, pero son energía nuclear, ciclos combinados, energía hidráulica, centrales térmicas a base de gasóleo y alguna queda de fuel o alguna de carbón, más las energías renovables, si subamos toda la capacidad de kilovatios que somos capaces de lanzar al mercado, en estos momentos estamos al doble de lo que consumimos, por dos situaciones. Primero, porque hemos aumentado mucho la generación de electricidad y, sobre todo, que es lo grave, porque hemos disminuido el consumo. Entonces, y os pongo un ejemplo que es muy fácil, se ve, todo el mundo lo puede ver. Si tú coges el coche y te vas a Madrid, pues cruzas 3 o 4 parques eólicos, pero es que si vas por Navarra está lleno de parques eólicos. Y entonces tú miras aquellos molinos y dices, bueno, pero ¿cómo estos 3 funcionan y este cuarto está parado? Si el viento es de todos. Pues el cuarto está parado porque está parado adrede, porque en aquel momento la generación de energía eléctrica que estamos produciendo es superior a la demanda. Entonces, como es superior a la demanda, artificialmente se paran las energías renovables porque no se puede parar una central nuclear. Pensé que me ibas a decir que estaba parado porque le faltaba gasolina. Entonces, la situación real es que en estos momentos nosotros somos generadores de mucha más energía de la que necesitamos. Por lo tanto, la medida que desde luego va a ser impopular y poco conocida, y yo no estoy defendiendo a nadie, o sea, estoy intentando analizar las cosas como son, del Consejo de Ministros pasados, de quitarle las primas a las renovables, pues no lo hicieron porque se reunieron allí 4 señores tomándose un café, sino lo hicieron porque analizaron el tema. Y entonces dice, bueno, ¿cómo vamos? Yo no estaba allí, pero me lo imagino. ¿Cómo vamos a primar una cosa que no necesitamos? Pero especialmente, imagínate el contrasentido. Producimos más que gastamos y a pesar de eso importamos energía de Francia. Pero cada vez menos. Es que ya pero seguimos importando. Pero ¿por qué la importamos? Porque estamos tontos. No, porque te cuesta la mitad. Porque te cuesta la mitad. Porque te cuesta la mitad. Entonces, fijaros, en estos momentos favorecer la producción o la generación de energía eléctrica es un contrasentido porque nuestra industria está como está y somos ya muy excedentarios. Y además de esa producción excedentaria tenemos un tema que ahora entendemos todos, y es que hay una prima por ahí de producción, hay un desfase entre todos los sistemas que se han favorecido para la producción de energía eléctrica, que tenemos una pequeña burbuja, pelota o una endemoniada factura de 22.000 euros, de 22.000 millones de euros anuales, que crecen a una velocidad de 3.000 euros anuales. ¿Quién va a pagar eso? ¿Nosotros? Sí, sí. No, nosotros nos vamos a enfadar. Si lo pagamos nosotros nos vamos a enfadar. Nadie lo va a pagar por nosotros. Las empresas que generan, que aumentan esa generación, tampoco van a querer. Sí, pero el gobierno no puede. Sí, la energía que compramos en Francia es la mitad de barata que la de aquí. Pero es que la de aquí, que no producimos, la tiramos a la basura y compramos otra por la mitad del dinero. Pero o sea, lo que hay que ver es lo que tenemos en estos momentos. Entonces nosotros somos excesivamente productores y tenemos una factura que no somos capaces de pagar. Pues vamos a seguir produciendo. A lo mejor... No esa. A lo mejor es mejor estar un poquitín tranquilos, volver a dejar las cosas niveladas, intentar que ese montante de 22.000 millones de euros disminuya todo lo que pueda disminuir y no favorecer generaciones de energías que nos cuestan dinero. Y esa es la realidad. Yo no soy ni contrario ni favorecedor de las energías renovables. Entonces, lo que tenemos, bueno, pues quizá necesitemos un impasse y necesitemos un poco sedimentarnos y lo que necesitamos es mover la industria. Lo que necesitamos es mover la industria y aumentar el consumo. De producción no solamente nos viene por el tema de la energía renovable, nos viene por coger mucho gas argelino, quemar el gas argelino y producir electricidad. Imagínate qué contrasentido. No. Cogemos el gas argelino, lo pagamos caro, muy caro. Producimos electricidad que no tenemos a quién vendérsela y la desperdiciamos. Qué locura. Pero vamos a ver, si tú estás vamos a planificar las cosas. Pero la situación, tú estás sentado en el despacho y sabes que tienes energía nuclear en Francia baratísima, porque es verdad. Bueno, y tú eres responsable, todos somos responsables de los acuerdos que hemos tomado y hemos pedido unos consumos de gas natural pues enfocados hacia los consumos que teníamos en aquel momento energéticos y ahora se nos quedan grandes y tenemos que seguir comprándolo y pagándolo. Encima, yo no lo digo en plan despectivo, pero entenderme, encima vamos a favorecer una energía que no es competitiva con esta y además tenemos centrales nucleares que están amortizadas.
y nos cuesta solamente el kilovatio, mientras no exploten, nos cuesta solamente el kilovatio lo que vale. Entonces, ¿cómo voy a favorecer? Que si le ha explotado a los japoneses, claro, que el señor nos pille confesado a nosotros. Pero yo en eso he dicho lo de no exploten así, pero yo cojo el coche todos los días y se mueren no sé cuántas personas al cabo del año. Entonces, los riesgos tienen que estar un poco controlados. Yo lo que os digo que la situación en estos momentos es que somos excedentarios en producción. No, yo lo siento mucho por todas las mentalidades que hayan ecologistas y sostenibles y verdes. Y es que no lo podemos sostener, si no lo podemos pagar. Entonces, si no lo podemos pagar, no lo podemos sostener. Entonces, yo creo que la política que se está tomando en estos momentos es bastante lógica, es tranquilizar un poco la producción, llegar a equilibrar la producción con el consumo y, desde luego, pues seguir planificando a largo plazo. Eso sería la realidad. Tenemos que planificar a largo plazo. Eso lo ha dicho desde un principio Godofredo, ¿no? Que hay que ir... Bueno, y empezar, ¿no?, a introducir las energías renovables. Continuar. Cuando hablo de tenemos que planificar a largo plazo, si ese ministro que llegó a su acuerdo del gas argelino, que ahora debe estar cobrando una buena pensión, no por la buena gestión que hizo, hubiera planificado a largo plazo, seguramente no tenemos que seguir pagando esa factura energética tan alta. La energía fotovoltaica y la eólica, no hubiera habido unos grupos de presión que presionaron tanto a los organismos para conseguir una serie de primas, hubiera planificado a largo plazo, seguramente ahora no tendríamos esa factura, ese déficit tarifario tan importante. Seguramente teníamos, pero no es lo mismo de ver 22, que no son 22, concretamente creo que son 23.400, no es lo mismo de ver 23, que eso debe ser la leche, 23.400 millones de euros debe ser la leche, es lo que es el pago, creo, de toda los parados de España durante un año. Imagínate cuál es el planteamiento. Si eso se hubiera planificado, seguramente no tendríamos ese problema. De ahí la necesidad de que empecemos de una vez a planificar. Sean renovables, sean eficiencia o sea lo que sea, pero vamos a planificar en todo. Y la energía, que es algo que nos toca el bolsillo muy directamente, deberíamos poner muy seriamente esa planificación. ¿Qué pasa cuando se oye hablar de estas cuestiones? Yo de esto no sé nada. Es decir, seguramente habéis 10.000 interpretaciones distintas. Me refiero a los macronúmeros energéticos. Pues pasa algo como la economía, ¿no? Los mercados, que al final lo que a nosotros nos interesa seguramente es el día a día, lo pequeño, lo doméstico, lo cotidiano, ¿no? Y entonces yo creo que sí que se puede romper una lanza, a pesar de que no se ve energía, pero si yo en mi casa me monto una plaquita y me apoya con el agua caliente y me monto... Eso no es nada malo. Claro. Y si yo pongo bajo consumo y si además consigo en mi chalet una geotermia que metice la vivienda, pues voy y luego pues no sé, no, pero quiero decir, al final el salto de lo grande, de la macroestructura a lo pequeñito, a lo doméstico, a lo que somos capaces de manejar, donde podemos ver la diferencia de costo de una cosa y otra, yo creo que eso es bueno. Y al final, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Decirle al arquitecto: quiero esto, tengo esta idea, y ya que el arquitecto vaya a la empresa de servicios energéticos. Yo creo que estamos los cuatro actores de yo creo ¿Cómo hay que hacerlo? Yo ahora mismo los cuatro actores de la comedia. Me quiero hacer una casa. Los cuatro actores de la comedia, está el arquitecto. Una casa dentro del pueblo, ya no digo en un chalet, que ahí tenemos también la ventaja del terreno. ¿Yo cómo lo hago? Hombre, yo creo que pasa una cosa. Primero es que al arquitecto se le hace mucho caso en lo que él propone. Sí. Entonces, pero yo, por ejemplo, puedo tener unas ideas y decir, a ver, yo quiero que mi vivienda cumpla estos requisitos. Sí. Luego me dirán los expertos si puede ser o no puede ser, pero yo creo aquí me tengo que dirigir. Vamos a ver, el proceso está muy ordenado si consiguiéramos llevarlo desde el principio hasta el final. Lo primero que tiene que saber el usuario es lo mismo que sabe ahora cuando va a comprar una nevera. Hace 5 años no lo sabía, pero ahora se va a donde sea a comprar una nevera y no hace más que dar el follón buscando la etiqueta. Y entonces... Y el ahorro energético. Exacto, y ahora no le importan los litros de la nevera, lo que quiere es que tenga una A y así de grande. Pues eso es lo primero que tenemos que llegar, a que todo el mundo sepa que la A es mejor que la B. Enseguida, cuando se siente en el estudio, aparte de decirle tengo tanto dinero para hacer la casa, que lamentablemente te lo tendrá que decir así, sí, claro, le tiene que decir yo quiero que sea A o B, y sobre todo no quiero que sea H. O sea, si no puedo tener una B, pues que tenga una C o una D, pero yo no quiero una H. Eso es lo primero que hay que decirle. Y entonces él técnicamente se va a esforzar no, porque es su profesión y la conoce muy bien, en hacerle lo de nuestros antepasados, en hacerle una cueva bonita,
¿qué es lo que tiene que diseñar? Es una cueva bonita, porque las cuevas bonitas son las que no gastan energía. Si queréis nos damos una vuelta por Granada. Entonces, bueno, pues esa cueva tendrá que ser lo más bonita posible y hacerle una casa que sea adecuada a las necesidades. Y a continuación, yo tengo grandes amigos arquitectos, y a continuación, hoy, yo lo digo, lo voy a decir, o sea, hoy... Claro, porque es imposible, o sea, hoy de la forma que evoluciona la técnica, es imposible ser experto en todos los temas de eficiencia energética que hay. Es que no lo somos nadie. Pero bueno, yo entiendo que ahí habrá una conexión entre el arquitecto y el ingeniero, cada, ¿no? Lógicamente, a la hora de proyectar cada vez hay son más más complicados. Sí. Y al final el arquitecto, poco a poco nos vamos quedando como la persona que sabe un poquito de cada cosa, pero de verdad el que yo no sé dimensionar la instalación de frío correctamente, eso lo tiene que hacer pues, el ingeniero que colabora conmigo en la oficina, y cada uno hace lo que sabe hacer y que lo hace. Entonces, pues el ingeniero es el que a continuación. Pero por ejemplo, ya Miguel Ángel lo ha dicho, en la oficina tengo un ingeniero, o sea, trabajamos conjuntamente un ingeniero y un arquitecto, precisamente por que acabe. eso. A continuación hay que buscarse a un instalador que conozca el tema, y después hay que tener muy buena suerte con que el administrador te lleve la vivienda de arriba hasta abajo. Y ya... Pero en todos los países no funciona exactamente igual que aquí en España. Vamos, según tengo conocimiento, cuando se empieza a diseñar un edificio, están las dos figuras, la de ingeniero civil junto con el arquitecto. Sí, bueno, el arquitecto es vamos, tú corrígeme si lo que yo estoy diciendo no es una función exclusivamente del arquitecto. El arquitecto quizás en otros países es la figura estrella de lo que es el diseño, ¿no? Y el ingeniero es verdaderamente el que hace todo lo que es lo que decía. Es un poquito distinto, pero tampoco no sé, no funciona exactamente igual que... Lo que yo creo que está ocurriendo hoy es que el arquitecto tiene que ser el coordinador y el diseñador de todo el edificio. Lo que yo no digo que sea imposible, pero lo que es muy difícil es que él hoy pueda conocer todas las técnicas de todas las instalaciones que aparecen en una instalación, que aparecen en un edificio por sí mismo. Entonces lo normal, lo que se están creando hoy son equipos multidisciplinares. Y entonces el arquitecto es el que lleva la gestión y la coordinación de todo el edificio, y después pues hay un señor que calcula las estructuras, otro que calcula la electricidad y otro que calcula la... Pero no desde el inicio del edificio. Viene ya porque la propia dinámica o de la economía o del diseño o de las circunstancias llevan a que se generen esos equipos multidisciplinares, pero no desde los propios proyectos, del propio proyecto, de que los colegios o de la propia legislación diga, no, mire usted, esto tiene que venir firmado por un ingeniero y por un No, la legislación no lo obliga. Es que la legislación va también un poco alejada de la realidad, o no intenta imponer una realidad seguramente distinta a la... Vamos a ir terminando porque hemos cumplido nuestro tiempo ya. Pero si, por ejemplo, el edificio ya está hecho, es un edificio que ya tiene unos años, un instalador perfectamente nos puede hacer un presupuesto y decir, vamos a ver, aquí te podría poner este tipo de energía, este y este, porque entiendo que también se podrán poner dos tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, no sé, solar y biomasa, por ejemplo, ¿no? Combinarse las dos también. Una empresa instaladora, que a ver, hay muchas que están preparadas y capacitadas para poder asesorar en primer lugar al cliente, y que ese cliente, una vez asesorado, tenga conocimiento de causa para decidirse por una cosa o por otra, y no solamente asesorarlo en cuanto a la información, sino en cuanto a facilitarle una serie de datos técnicos y económicos que le permitan tener un conocimiento de causa. Vuelvo a repetir lo mismo, y dicho eso, ofertarle un presupuesto que sea una alternativa a lo que él tiene, y de hecho en muchos casos así se está haciendo. Y se está haciendo porque es una vía factible, y mucha gente ya lo ha puesto en valor, y con unos resultados buenos, muy buenos, tan buenos que muchos se sorprenden de esos propios resultados. Y ya no estamos hablando de una vivienda que está hecha, que habría que empezar efectivamente de los cimientos, sino una vivienda que ya tiene los cimientos hechos, que ya tiene la construcción, y que se está haciendo insostenible para el usuario pagar la factura energética
porque bueno, pues porque esa vivienda tiene unas características concretas y ya la tenemos hecha, tenemos que vivir en ella, y después cuando nos vienen los 500, los 600 euros, los 700 euros al mes, nos echamos las manos a la cabeza, pero no hay por qué echarse las manos a la cabeza, hay alternativas, lo que pasa es que lógicamente no hay que confundir las alternativas con los milagros. ¿Me explico? Bueno, sí. Claro, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que esa alternativa significa una inversión. Claro. Hay una cuestión que se llama la auditoría energética. Y ahora en tiempo que estamos construyendo algo menos los arquitectos, no mucho menos, pero un poquito menos. Pues, bueno, pues un campo que nosotros lo aplicamos al diseño de edificio nuevo, también se puede aplicar al edificio existente. Ahora se está hablando mucho del campo de rehabilitación y una de ellas, un campo de rehabilitación es la rehabilitación energética. Entonces, si alguien considera, en general eso es como ir al médico a partir de los 50, pues todos los años una vez al médico, ¿no? Pues yo creo que hay determinados edificios que convendría mucho hacerles una revisión, ¿no? Que ya pronto va a salir el reglamento de Inspección Técnica de Edificios de la región de Murcia, ya la ley salió hace poco tiempo y enseguida vamos a tener que revisar los edificios. Y uno de esos campos es la revisión, una auditoría energética. Es decir, vamos a ver, una comunidad de propietarios dice, oye, mira, aquí gastamos mucho de esto, mucho del otro, mucha energía, mucha gas, mucha electricidad. Pues a un técnico, ingeniero, arquitecto, se le solicita que haga una auditoría, que diga, bueno, vamos a ver, aquí se te va el calor por esto, mira, pues las paredes son una castaña, las cristales no son, las carpinterías son muy malas o cierran muy mal o lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de esa auditoría, el técnico podrá proponer medidas, que ya sean de diseño o de sustitución de elementos de generación de energía, ¿no? Entonces, yo animo a los propietarios a que es verdad que los edificios de hace 30 años, muchos de ellos, incluso con el boom, se han construido pues a veces no bien que se debiera, o incluso edificios que tienen 40 años, ya que ya están muy superadas las técnicas, pues que hacer una auditoría energética es más o menos barato, depende, en comparación con lo que pueden optimizar los recursos, pues le puede ser interesante, ¿no? Pero hay que hacer un estudio previo de cómo funciona energéticamente ese edificio. Pues terminamos. Muchísimas gracias a los cuatro. Sabemos que existen unas energías renovables que yo creo también, soy partidaria de que debemos de tender también hacia ese tipo de energía. Esperemos que hayamos podido aclarar un poquito más las ventajas, las inconvenientes de las energías renovables y no renovables. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Nos vemos la próxima. Sean felices.